Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy martes, hermanos, vamos a tocar la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. El gran mandamiento. ¿Me pueden acompañar con una oración, por favor? Señor Dios Todopoderoso, gracias por este día, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos, mi prójimo, fortaleciendo su corazón, edificándolo cada día, ayudándonos cada momento, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, rearguyéndonos. Gracias, Dios Todopoderoso, porque eres bueno y misericordioso. Te ruego, Señor Jesús, que nos des sabiduría e inteligencia para poder comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad cada día. Ayúdanos, Señor Jesús, a comprender, a escudriñar tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, y que la gloria y la honra sea para ti. Amén. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, de verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hermanos, podemos observar, podemos ver la palabra de Dios que nos dice que un escriba se le acerca a Jesús. Un escriba, intérprete de la ley, se le acerca. ¿Por qué? Porque había escuchado la reacción, había escuchado lo que había disputado, lo que habían tenido con Jesús con los saduceos en el pasaje anterior, cómo Jesús había su respuesta, cómo les había hablado a los saduceos, le dio una palabra que el escriba se quedó, pues le llamó la atención y dijo que estaba bien lo que le había dicho. Estaba bien lo que Jesús le había dicho a los saduceos. Entonces es ahí donde viene este pasaje, el gran mandamiento, que se le acerca el escriba a Jesús para decirle. Entonces empieza diciéndole que el escriba viene hacia Jesús y le dice: había oído disputar y sabía que le habías respondido bien. El escriba reconoce que Jesús le había respondido bien a los saduceos. Y le dice, el escriba le dice a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús responde: el Señor uno es. Oye Israel, le dice, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Podemos observar lo que le dice el Señor Jesús al escriba. El Señor uno es. No son 2, 3 dioses, 4, 5, no. Uno. El Señor uno es. La palabra de Dios, el Señor dice, el Señor uno es. Y amarlo con nuestro corazón, alma, mente, fuerzas. Nuestro corazón, hermanos. Amarle con nuestro corazón. Que este corazón ponga en primer lugar a Dios en nuestras vidas hacia Él. Que ponga este corazón en primer lugar a Dios. Que el Señor, que nosotros pongamos nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas en primer lugar a Él. Pues le dice esto porque sabía muy bien que el escriba, qué dioses tenía. ¿Qué dioses tenía el escriba? ¿Cuáles eran sus dioses del escriba? Y así nos dice a nosotros. Nos dice, oye Israel, oye David, oye Juan, oye María, hermano, el Señor uno es. ¿Cuál es tu Dios? ¿En quién estás poniendo en primer lugar? ¿A quién estás poniendo en primer lugar? ¿A quién Dios estás poniendo en primer lugar? Si es que tienes otros dioses. Nosotros, sobre todas las cosas, tenemos que poner en primer lugar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, Jehová. Sobre todas las cosas, hermanos, sobre todas las cosas debemos poner en primer lugar a Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo y lo que le estaba diciendo al escriba. Aún, hermanos, podemos observar en la palabra de Dios aquí en Isaías 44, 6 al 8 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Es lo que dice, hermanos, la palabra en Isaías. Fuera de mí no hay otro Dios, dice. Él es el único Dios que tiene que ser en nuestras vidas. Y aún así, hermanos, el Señor Jesús le dice un mandamiento que va acoplado con el primero, hermanos. Le dice el escriba, porque el escriba solo pregunta cuál es el primer mandamiento, pero el Señor Jesús, ¿qué dice su palabra? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
Sorprendente, hermanos. Sorprendente lo que el Señor Jesús le dice al escriba. Lo que le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Le está diciendo, te está diciendo a ti, a mí, a cada uno de nosotros, hermanos. Amémonos nosotros mismos, unos mismos, amémonos para poder amar a mi prójimo. Si nosotros, en primer lugar, nos amamos, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Vamos a poder amar a nuestro prójimo. Por eso cuán importante es poner en primer lugar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos. En todas las áreas de nuestras vidas. En nuestras fuerzas, en nuestra mente, en nuestra alma espiritual, en nuestra alma y nuestro corazón, hermanos. Cuán importante es poner en primer lugar. Y va acoplado, como dice la palabra de Dios. El segundo mandamiento va acoplado con el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empieza de uno mismo, hermanos. Empieza de uno mismo, de nosotros mismos empieza el amor. De que nosotros nos queramos y podemos amar a nuestro prójimo. Jesús amaba a su prójimo, hermanos. Cuando Jesús estuvo aquí, y su palabra lo dice, cuando Jesús estaba camino a Jerusalén, pues el Señor Jesús amaba al prójimo. Porque si no lo hubiese amado, hermanos, y si no se hubiese amado él mismo, no hubiera hecho tantas cosas con tantas personas, con tantas multitudes. Aún sus respuestas eran respuestas que eran de apoyo para uno mismo y respuestas sabias para que la persona cambie y sea mejor cada día. Aún las personas, hermanos, que no tenían que comer, Jesús le daba de comer, hermanos. Lo que hizo el milagro con los peces y los panes. Los milagros que hacía, hermanos. Amaba a su prójimo, hermanos. Jesús amaba a su prójimo. Y Jesús se amaba al mismo. Entonces, hermanos, aquí le está diciendo al escriba: ámate en primer lugar y amarás a tu prójimo. Cuán importante, hermanos, y cuán sorprendente su palabra. Cada día nos enseña. Amémonos uno mismo en primer lugar. Amémonos uno mismo en primer lugar. Y podremos amar a nuestro prójimo como a Dios le agrada, hermanos. No por cumplimiento, no por deber, sino un amor que salga de nuestro corazón, de nuestro ser. Ese amor, hermanos. Un amor que cuando uno se enamora, es un amor tan bonito. Así, hermanos, nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Y es así, hermanos, como le dice el Señor Jesús al escriba. Cuán importante, hermanos, es amarnos unos mismos. Y aquí también la palabra de Dios dice en Levítico, hermanos, 19:18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Cuán, cuán grande, hermano, su palabra. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No guardarás rencor, no guardarás. Amarás a tu prójimo a ti mismo. Yo Jehová, dice. En Levítico 19:18. Hermanos, la respuesta de Jesús hacia el escriba, para que transforme su vida y sepa lo que es bueno y cómo debe de andar. Y la respuesta, ahí viene la respuesta del escriba, hermanos. ¿Cuál es la respuesta del escriba? Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba reconoce una vez más que Jesús había dicho bien, había dicho verdad. Reconoce el escriba que el Señor Jesús había una vez más hablado correctamente. Reconoció. Y podemos, hermanos, ver que es algo que nos llama la atención. Nos llama la atención porque sabemos que los hermanos, los fariseos, los escribas, siempre son los que le buscan altercado a Jesús. Siempre son los que le buscan los confrontamientos, le confrontan. Pero en esta vez no pasó así, hermanos. En esta vez este escriba vino con una intención de poder escuchar lo que Dios le iba a decir y este escriba aceptó lo que bien había dicho Jesús. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Su misma desconfianza de este escriba por su contorno de sus mismos compañeros, pues era más fuerte y se dejaba llevar más por su entorno y no iba a la verdad. Porque acá nos da a entender que este escriba como que era muy diferente a los demás, muy diferente a su entorno. No era un escriba que vino a confrontarlo y a decirle: Jesús, no está mal, no, esto no, sino viene, se acerca, le dice: bien le has dicho a los saduceos. Y ahora le dice cuál es el primer mandamiento y le dice: bien has dicho. Reconoce, acepta. Y aún su palabra dice aquí, cuán importante, le dice, es amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Por qué le dice esto, hermanos? Porque los escribas, los fariseos, siempre hacían sacrificios a sus dioses. Aún el Señor Jesús le llamó la atención por hacer todas esas cosas a los escribas, a los fariseos. Su palabra lo dice. Le llamó la atención por estar sacrificando a dioses que no es. Hasta Pablo, el, el, el apóstol, el profeta, el discípulo de Jesús, Pablo, aún, hermanos, también llamó la atención. Habían creado una estatua a un Dios desconocido.
estaban haciendo sacrificio a un Dios desconocido. En Hechos lo dice, hermanos. Su palabra lo dice en Hechos. Habían creado un Dios desconocido. Estaban haciendo sacrificio. Y Pablo entra ahí y dice, yo les voy a enseñar quién es este Dios, el único Dios verdadero, y a quien ustedes deben de adorar. Pablo les dice, les llama la atención, les habla la palabra. Así Jesús también le llamó la atención, les habló a los escribas, a los fariseos, porque ellos sacrificaban otros dioses. No era este Dios, Jehová, no. Ellos, los escribas, los fariseos tenían otros dioses, hermanos, que adoraban, hacían sacrificios. Es por eso que el escriba reconoce y le dice, esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Así lo reconoce, hermanos, este escriba, que este mandamiento, estos mandamientos, hermanos, es más que los holocaustos y los sacrificios que él hacía. Juan se quedó sorprendido. Juan sorprendido se quedó con la palabra de Dios, su respuesta de Jesús, este escriba. Cuán sabio fue Jesús, hermanos, en responderle. Cuán importante Jesús nos enseña, hermanos, el día de hoy. A cada uno de nosotros, hermanos. A cada uno de nosotros. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué le dice? Es la respuesta de Jesús en la 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente el escriba, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Le está diciendo, hermanos. No le está diciendo que ya está dentro del reino de Dios. No le está diciendo. Le está diciendo, no estás lejos. Depende de ti. Si tú verdaderamente creer en Jesús, el legítimo, como su Dios y Salvador, solo entonces podrás entrar en el reino de Dios. Solo estaba en el escriba, hermanos, que él pueda creer en Jesús como el legítimo, hermanos, como el legítimo Salvador, como su Dios y Salvador. Entonces podrá entrar al reino de Dios. Porque Jesús le dice, no estás lejos. No estás lejos. Por eso le decían antes, hermanos, cuánto influye mucho el entorno donde te encuentras, con quién te encuentras, con las personas de tu entorno, con quien te encuentras. Porque este escriba, hermanos, tenía compañeros fariseos, tenía compañeros que también eran intérpretes de la ley, pero no hacían conforme a lo que Dios decía, sino conforme a sus beneficios. Y es ahí donde este escriba se contagiaba y perdía la confianza. Así le respondió Jesús, hermanos. Así le respondió, no estás lejos del reino de Dios. Solo cree en el legítimo Salvador, en el legítimo, el Señor uno es. Y estarás en el reino de Dios. Ahí podrás estar en el reino de Dios. Cuán hermoso, cuán sabio Jesús en las respuestas
y la enseñanza que nos hace el día de hoy, hermanos. Cómo ponerlo en primer lugar a Dios. Sobre todas las cosas, ponerlo en primer lugar a Dios. Pongamos, hermanos, yo también ponga en primer lugar a Dios. Pongamos en primer lugar a Dios. Pongamos en primer lugar sobre todas las cosas, hermanos. En lo bueno, en lo malo, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría. Pongámosles en primer lugar a Dios. Eso es lo que nos está enseñando. Pongámosles en primer lugar a Dios. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y dice, hermanos, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Porque sabemos que la fuerza viene de Él. Las fuerzas vienen de Dios. Quien te da las fuerzas es Dios. No eres tú mismo, es Dios. Y amémonos. Amémonos uno mismo. Y podremos amar a nuestro prójimo como a Dios le agrada. Amémonos en primer lugar a nosotros mismos y podremos amar a nuestro prójimo. Cuán grande es la palabra de Dios, hermanos. Sorprendente que el Señor Jesús siga obrando en cada uno de nosotros y podamos entender cada día más su palabra. Hermanos, me pueden acompañar con oración para darle gracias a Dios por su palabra, por habernos guiado su Espíritu Santo. Gracias. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque me enseñas, Señor Jesús, cómo yo debo de andar. Cómo debo ponerte en primer lugar sobre todas las cosas y cómo debo de estar yo en primer lugar. Cómo debo yo estar en primer lugar, cómo yo debo de amarme en primer lugar. Te ruego, Dios Todopoderoso, que me ayudes cada día, que tu Espíritu Santo me redarguya. Gracias por tu palabra. Que el centro de nuestras vidas sea la palabra de Dios. Que el centro sea la palabra de Dios cada día y estemos en oración cada momento, alabándote, glorificándote. Señor Jesús, renuévanos cada momento, fortalece nuestros corazones, guíanos a la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, por tu palabra. La gloria y la honra sea para ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, a todos, a cada uno de ustedes. Casa de Dios, Candelero de Oro, todas las iglesias, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y sigamos, hermanos, sigamos firmes, edificándonos, cubriéndonos con la armadura de Dios en cada momento, en cada instante, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanos.